Buenos días, profesor Eduardo Hernández Pérez. Mi nombre es Ángel Silva Sánchez, perteneciente al grupo 562 de la materia de Física 3. El tema que nos concierne el día de hoy son las unidades de medida. Como se puede observar en este apartado, estos son los contenidos que abarcaremos a lo largo de la diapositiva. Medición. La medición se refiere a la expresión numérica de las dimensiones de un objeto fabricado en base a una referencia fija. En pocas palabras, la medición dimensional es la comparación del objeto medido con un objeto de referencia. El objeto de referencia es el instrumento de medición, y existe una amplia variedad de estos instrumentos que ofrecen diferentes propósitos de medición, métodos y niveles de precisión. Unidad de medida. Se llama unidad de medida a una referencia convencional que se usa para medir la magnitud física de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. Esta referencia se establece fijando por convención una cantidad estándar, la cual permite calcular las dimensiones de la materia. Las unidades de medida permiten calcular o medir asuntos como la longitud, la masa, la capacidad, la superficie, el volumen, la temperatura, el tiempo, la intensidad eléctrica o la intensidad luminosa. Patrón de medida. Un patrón de medidas es el hecho aislado y conocido que sirve como fundamento para crear una unidad de medir magnitudes. Muchas unidades tienen patrones, pero en el sistema internacional solo las unidades básicas tienen patrones de medidas. Un ejemplo de un patrón de medida sería el patrón del segundo. Un segundo es la duración de 9.192.731.770 oscilaciones de la radiación emitida en la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio, a una temperatura de 0 Kelvin. ¿Qué es una magnitud escalar? Una magnitud escalar es una cantidad numérica cuya determinación solo requiere el conocimiento de su valor respecto de una cierta unidad de medida de su misma especie. Algunos ejemplos de magnitudes escalares son la distancia, el tiempo, la masa, la energía y la carga eléctrica. Son aquellas representables por una escala numérica en la que cada valor específico acusa un grado mayor o menor de la escala. ¿Qué es un vector? En física, se llama vector a un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. Los vectores se representan gráficamente con una flecha. Asimismo, cuando deben ser representados en una fórmula, se representan con una letra coronada por una flecha. ¿Cuál es la diferencia de la medición directa y la medición indirecta? Existen dos métodos para realizar existen dos métodos para realizar mediciones dimensionales, la directa y la indirecta. Para las mediciones directas se utilizan instrumentos de medición, como los calibradores Wierner, los micrómetros y las máquinas de medición por coordenadas, para medir las dimensiones del objeto directamente. Estas mediciones se conocen también como mediciones absolutas. Con las mediciones indirectas, las dimensiones se miden utilizando instrumentos de medición como los comparadores de cuadrante, que observan la diferencia entre los objetos y los dispositivos de referencia, como bloques patrón y anillos patrón. Estas también se conocen como mediciones comparativas. Otros ejemplos de las mediciones directas e indirectas podrían ser medir un diámetro con un vernier, medir la temperatura del cuerpo con un termómetro, medir la densidad mediante la relación masa entre volumen y calcular un ángulo de visión mediante ecuaciones trigonométricas. ¿Qué es un sistema de unidades y cuántos sistemas de unidades existen? Un sistema de unidades es un conjunto de unidades de medida consistente, normalizada y uniforme, que nos permite obtener conversiones de un sistema a otro. Por lo general, estos sistemas cuentan con una unidad básica, a partir de las cuales se definen unas unidades derivadas, siendo el sistema internacional y el sistema inglés, también conocido como el nombre del sistema imperial,
los más conocidos alrededor del mundo. Existen los siguientes sistemas de unidades. Sistema Internacional de Unidades. Esta es la versión moderna del sistema métrico y el más usado en la actualidad. El sistema anglosajón de unidades. Es el sistema anglosajón tradicional. El sistema métrico decimal. Es el primer sistema unificado de medidas. El sistema sexagesimal de científico. Fue creado como amplificación del sistema métrico para sus usos científicos. Sistema natural. Las unidades se escogen de forma que ciertas constantes físicas valgan exactamente la unidad. Sistema técnico de unidades. Este se encuentra en desuso. Esto sería todo por mi parte. Espero le haya agradado la diapositiva y el contenido que agregué a la misma. Sin más que decir, me despido. Gracias por su atención.